Dale. 280. Y por eso El like. tenemos que subir. Ya está, Romina, ya está. Volvé mañana. Ya está, estoy dando yo los likes. Exactamente. Andrés Fidanza, desde el otro lado, en Estados Unidos, jefe de la redacción del Observador. ¿Cómo estás? Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo va, Luis? Muy bien aquí. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo se está viviendo el conflicto en Medio Oriente desde los Estados Unidos con la incursión en el medio de Donald Trump? Bueno, con mucha sorpresa, por supuesto, porque se suponía que no lo iba a hacer de forma inminente, o al menos eso es lo que había dicho Trump, que se iba a tomar un par de semanas para reflexionar qué hacer, y nos encontramos el sábado a la tarde-noche con esta acción. Después, inmediatamente, tenemos un Trump ambiguo que va y viene respecto a cómo sigue esto. Si bien después del mensaje inicial, ese mensaje que dio desde la Casa Blanca, flanqueado por sus principales funcionarios, se fue como al centro en el sentido de que Vance, por ejemplo, J.D. Vance, el vicepresidente, dijo: no estamos en guerra con Irán, simplemente lo que estamos haciendo es atacar las bases nucleares y hasta ahí llegamos. Después, anoche, ya Trump vuelve a mandar por Social Truth un mensaje coqueteando con la idea del cambio de régimen en Irán, con lo cual eso sería ir por muchísimo más. Así que estamos viendo hacia dónde sigue, y paralelamente este es un partido que se juega en diversas canchas, digamos, no es solamente Estados Unidos quien tiene la pelota. Ahora veremos qué hace Teherán, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de ese régimen hoy se reúne con Putin. Así que habrá que ver cómo sigue la película, que no depende exclusivamente de Estados Unidos, pero tenemos a un Trump ambiguo como mínimo. El tema en los Estados Unidos se está discutiendo en las casas, y la economía norteamericana se modifica en estas horas por lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿o es muy temprano todavía para afirmar algo así? Bueno, es pronto, sin duda. Vamos a tener bandazos, principalmente en el precio del petróleo, que ya los empezamos a tener. Y después, en términos de la conversación callejera, todavía me parece, Luis, que es un poco temprano para decirlo. Sí es curioso que Trump había ganado con un discurso más pacifista, digamos, más basta de Estados Unidos metiéndose en conflictos lejanos, y que el ciudadano de a pie no entiende, que el trabajador estadounidense le resbala, digamos, y ese fue un poco el discurso y la base de apoyo de Trump, de trabajadores americanos como más preocupados por los problemas domésticos que por los extranjeros, así que veremos cómo pega ahí. Hubo una encuesta reciente, nuevamente, esto tomarlo con pinzas porque la verdad que es muy prematuro, de YouGov, que publicó The Economist, que en general trabajan bien, que decía que el 60% de los americanos estaban en contra de meterse en una guerra con Irán. 60%, o sea, una mayoría. Sí. Prematuro, digamos, los acontecimientos los estamos viviendo en vivo y en directo, así que, digo, tengamos ese asterisco. Andrés, ¿cómo está hoy la situación en materia de seguridad en los Estados Unidos? Digo, la gente está tal vez con más miedo, teniendo justamente este contexto que vos das de que la mayoría no quería entrar en el conflicto. ¿Hay más seguridad en las calles? ¿Qué es lo que se ve? ¿O es pura normalidad? Mirá, no te diría que fue el discurso central de campaña de Trump, porque no lo fue definitivamente, fue mucho más la economía, la inmigración también, pero él conectó bastante la inmigración con los delitos callejeros, ¿no? Haciendo muchísimo hincapié, lo habrán escuchado ustedes, en el Tren de Aragua, esta banda de origen venezolano, y todo el tiempo destacando los crímenes violentos, sobre todo de los inmigrantes y sobre todo de los inmigrantes sin papeles. Claro. Eso yo creo que entró y que fue un tema. Los datos del FBI dicen que los crímenes violentos bajaron en los últimos años en Estados Unidos, pero viste cómo es eso en la política, discutir con una sensación está destinado a perder, ¿no? Entonces fue uno de los temas. Después, esto me parece que abre otro escenario, que es la respuesta de Irán y el fantasma de atentados más terroristas que de violencia callejera. Todavía es temprano para saberlo, esperemos que esto se encauce y no haya respuesta violenta de Irán en alguno de estos sentidos. Sin duda que Estados Unidos
está preparado de otra forma en la comparación con 2001, que no quiero ni entrar en eso porque, digamos, es especulativo. Pero bueno, ayer Vance, por ejemplo, el vicepresidente decía, si Irán llega a responder, no en territorio estadounidense, se refería más bien en una de las tantas bases que tiene Estados Unidos alrededor del Medio Oriente y en el territorio iraní, vamos a ir con todo. Claro. Andrés, te hago la última pregunta y te saco de tema, pero que tiene que ver con los Estados Unidos, obviamente. ¿Prendió el Mundial de Clubes? La verdad que no en términos de entrada. La expectativa era mucho mayor. Vimos partidos, yo puntualmente vi partidos con el segundo, por ejemplo, de Messi en Atlanta. La cancha estaba a un 40-50%, la bandeja de arriba, de un estadio muy grande. Te estoy hablando del estadio Mercedes-Benz de la ciudad de Atlanta, donde se va a jugar la semifinal del Mundial, no del Mundial de Clubes, sino del Mundial el año que viene. El año que viene. Estaba bastante vacía. Y después, experiencia personal también, el primer partido del Inter que se jugó en Miami, las entradas hace unos meses estaban entre $200 y $300, y yo pocas horas antes del partido lo saqué a 60 y pico. Y ahí es oferta y demanda pura, o sea, se cayó la demanda y por lo tanto se cayeron los precios. Motivos de esto, de que no termine de arrancar tanto el Mundial de Clubes, diversos y todavía especulativos. Uno puede ser, Luis, y esto es interesante porque cruza con la política, la cuestión migratoria, los controles de ICE. Sabemos que en Estados Unidos el fútbol, la verdad que es el deporte más que nada de los latinos. Los americanos, creció la pasión por este deporte entre los americanos en el último tiempo, pero principalmente son los latinos de primera generación, segunda, lo que sea, y puede haber un temita ahí, porque incluso hubo algunas redadas de ICE y un estadio en particular, el de los Dodgers, tuvo un tironeo con la política migratoria de Trump. Dijo, ICE nos pidió venir a hacer unas redadas aquí, les dijimos que no tenía nada que ver. Entonces ese pudo haber sido uno de los factores, más horarios enrevesados. Hay partidos que se juegan a las 3 de la tarde y entonces es difícil acceder, se juega a esa hora para que se pueda ver por TV en otras partes del mundo, por supuesto. Bien, gracias Andrés. A ustedes, chicos, abrazo. Andrés Fidanza, el redactor allí, el jefe de la redacción del Observador en los Estados Unidos. Dale.